Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrico Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar sobre algo cotidiano del uso de la matemática en nuestro día a día, del uso de las matemáticas en nuestra vida cotidiana. Yo le denomino a esto matemáticas en la vida diaria. Y aquí tengo un caso muy particular, un caso muy puntual, que es repartir un pastel. Repartir un pastel pareciera algo tan sencillo como hacer fracciones, pero, sin embargo, detrás de esa repartición de este pastel, por supuesto que hay matemáticas. Entonces, para repartir un pastel hay un razonamiento lógico, hay un razonamiento matemático. La persona que va a repartir el pastel, por supuesto, no coge una calculadora, no coge una cinta métrica y dice aquí hay tantos centímetros y vamos a repartir para tantos, pero sí hace un razonamiento de tal manera que reparte el pastel en función de qué, lo reparte en función del número de personas que van a comer ese pastel. Entonces, puede que ese pastel vayan a comer 2 personas, como también 50 personas. De acuerdo a eso, sería la porción que se servirá cada persona. De acuerdo a eso, será la porción que la persona que reparte, de alguna manera, hace números, hace matemáticas, y esto es matemáticas en la vida diaria, matemáticas en la vida cotidiana. En un momento dado, Pitágoras dijo, todo es número. Particularmente yo creo que los números están presentes en nuestras vidas, las matemáticas están presentes en nuestras vidas. Por ejemplo, en este día, en un día cualquiera, en un día normal, ¿qué números hay? Hay un número de la hora en que nos levantamos, hay un número en la hora que nos vamos a acostar, hay un número de alimentos que nos servimos en ese día. Vamos a la tienda, pagamos con un billete, pedimos tantos artículos, multiplicamos el número de artículos que llevamos por el valor de cada artículo, hacemos una multiplicación, hacemos una sumatoria para pagar. La persona que está para cobrarnos hace una resta para devolvernos el cambio, y en todo eso, mis estimados estudiantes, hay matemáticas, hay número. Entonces, este caso tan sencillo como repartir un pastel implica lógica, implica razonamiento, matemáticas, implica lógica, y por supuesto implica sentido común. Este pastel aquí está entero y la persona que está aquí, la persona que se ha encargado de repartir, ha hecho estas porciones y las ha hecho en función de qué? En función del número de personas que deben comer pastel, ¿cierto? Porque vamos a suponer que solo se debe repartir para 2 personas, hago esto, ¿sí? A ver, voy a tomar otro color. Si solo necesito repartir para 2 personas, hago esto. Así, de esta manera, haría esta repartición, ¿cierto? De esta forma. Cojo y ahí hago 2 partes. Pero si necesito repartir este pastel en 4 partes, pues hago lo siguiente. Así no, bueno, no es que estoy repartiendo aquí en partes iguales, pero quiero pedirles que imaginen que estoy haciendo aquí una repartición en partes iguales, ¿cierto? ¿Y qué tal si necesito repartir el pastel para 8 personas? Aquí hay para 4 personas. Si necesito repartir para 8 personas, haría esto, ¿ve? Haría esto aquí, y de esta manera de esta manera tengo 16 porciones. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si necesito hacer más porciones? Frente a cada porción puedo hacer estas reparticiones. Entonces, veamos qué sucede por acá. Cada parte que se ha dividido toma el nombre de fracción. Entonces, miren, las fracciones, los números Q, que se llaman números racionales, las personas que reparte un pastel, no, posiblemente, si no es una persona que conoce mucho de matemáticas, ni siquiera podría tener, o tal vez sí podría tener, la idea de que está haciendo números fraccionarios, de que está haciendo números racionales, números Q, los que se escriben de la forma A sobre B. Entonces, mire cómo reparte aquí, hace porciones, y dentro de esto, una vez que quita todas estas porciones,
queda como otro pastel pequeño y vuelve a hacer lo mismo. Supongo que en este caso pues volverá a hacer esa repartición, ¿cierto? Tal como la ha hecho acá. Posiblemente pues haga estas reparticiones de esta manera, tal como ya lo ha venido haciendo, ¿cierto? Entonces, mire, hay una lógica y esa lógica, y puede ser que deje otra parte por aquí, ¿cierto? Obviamente estas partes van a salir un tanto más pequeñas, pero hasta en eso, como puedo decir, pues existen las matemáticas, existe el razonamiento lógico. Vea usted, vamos a suponer que necesitamos repartir este pastel para 50 personas. A lo mejor procedemos, 50 personas, ¿verdad? Vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a copiar esto por aquí, porque ¿esto qué es? Es el sentido común, es la lógica, es las matemáticas. Aquí usted sabe que va a repartir para 50 personas y posiblemente lo primero que usted haga pues lo primero que haga sea repartir esto en 4 partes. Ahora bien, si esto usted lo ha repartido en 4 partes, debe usted entender que repartido para 50 personas, en cada parte, en cada sección debe obtener 12 partes. Entonces ahí, porque 12, casi 13 partes, 12.5 sería lo exacto, pero no vamos a sacar 12.5, ¿cierto? 13 partes en cada sección, en cada cuadrante. Ve aquí, hay cuadrantes, es matemáticas, es números, es repartición, es división. Entonces en cada parte voy a sacar 13 porciones. Y entonces empezamos a repartir, vamos a simular que aquí tenemos ya el cuchillo. Entonces, si vamos a sacar 13 partes, me imagino que por aquí, por esta parte, la mitad sería 6 por un lado y 6 por el otro lado. Entonces, mire, por aquí sería 3 por aquí y 3 por este lado. Ahora bien, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4 partes. Y necesitamos obtener ¿cuántas partes? 12 o 13 partes. Entonces, significa que de cada uno de estos espacios obtendré 4 partes. 4 aquí, 4 acá, 8, 4 aquí, 12 y 4 acá, 16. Estoy siendo exagerado en esos números. Podría ser entonces 3. 3, 6, 9 y 2. Entonces, en esta partecita voy a obtener 3 partes. Entonces, aquí voy a simular de que estoy repartiendo bien. Aquí estoy haciendo la primera parte. Aquí tendría la segunda parte y por supuesto la tercera parte. Todo esto, 3 partes. Acá también 3, acá también 3 y acá también 3. 12 partes y 12 por acá y 12 por acá y 12 por acá. 12 por 4, 48. La persona que reparte este pastel puede que sepa matemáticas como no, puede que ni siquiera sepa dividir, puede que ni siquiera sepa multiplicar, que 12 porciones saldrán acá y que por 4 sería 48 y que más o menos está en el rango de 50 que tenemos que repartir. Pero aunque no sepa matemáticas, en su mente está la idea matemática, está la lógica, el razonamiento, el sentido común y bajo esta circunstancia, bajo esta apreciación, hace esta repartición. En el siguiente caso, tenemos aquí en este siguiente caso, pues el mismo ejemplo, ¿cierto? Repartiremos para las mismas 50 personas y procedemos a hacer como está aquí. Entonces, con el cuchillo hacemos esta parte, yo estoy simulando que esto está redondo y entonces a partir de allí vamos estimando, a ver, entonces esta parte por aquí hago hago lo mismo y por aquí vamos a estimar lo siguiente. Entonces necesitamos 50 personas, repartir para 50 personas, entonces digo, bueno, de aquí vamos a repartir para 10, de aquí vamos a repartir para 10, de aquí vamos a repartir para 10, de aquí también repartiremos para 10 y esto que queda acá también repartiremos para 10. Mire, 50 porciones. Entonces, ¿cómo va a sacar las 50 porciones? Las 50 porciones las obtendríamos, pues en cada parte obtendríamos 10. ¿De qué manera, cierto? Así pues 1, 2, 3, 4, 5. No necesitamos hacer igualitas todas. 6, 7, 8 y aquí 9 y de la otra parte 10. Miren, 10. Y por acá 10 y por acá 10 y por acá 10 y por acá 10 más 50, ¿cierto? Entonces, es el sentido común, es la lógica la que usted aplica para hacer algo tan sencillo como es repartir un pastel, ¿cierto? Pero si usted no aplica la lógica, ¿qué va a pasar? Puede pasar, si usted no aplica la lógica, no aplica las matemáticas en algo sencillo, como repartir un pastel, pueden pasar
pueden pasar tres cosas. Primero, que reparta bien, y eso sería lo ideal, que sería casualidad, ¿cierto? Segundo, ¿qué podría pasar? Podría pasar que le dé una porción muy pequeña a las personas y que sobre de forma exagerada y las personas comieron muy poco. Y tercero, que usted entregue una porción muy grande a las primeras personas y no alcance para las últimas personas. Entonces, miren, tres cosas: que lo reparta bien y que aunque no haya aplicado matemáticas, fue una casualidad. Segundo, que entregue porciones muy pequeñas y que exista un sobrante exagerado y cuando pudieron comer pues una porcioncita un poco más grande. Y tercero, que no reparta bien, y sería lo malo, que no reparta bien y no alcance. Eso sí sería malo, porque en el segundo caso comieron una porción pequeña, no hay problema. En el primer caso fue una casualidad. Entonces, vea, matemáticas en la vida diaria, matemáticas en algo tan cotidiano como estar en un momento de fiesta, de cumpleaños y repartir un pastel, ¿cierto? Entonces, no todas las personas a veces tienen esa lógica de repartir un pastel, porque allí usted no coge una calculadora, allí usted no coge una cinta métrica y dice toca 1 centímetro o 2 centímetros de torta a cada persona, pero el sentido común, la lógica, el razonamiento es el que le hace decir, bueno, aquí repartiremos para 60 personas. Aquí vamos a repartir para 60 personas un pastel, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer repartido para 60 personas? ¿Cómo lo haremos? Es su lógica, es la forma como usted concibe de hacer esa repartición. Es usted como decide, es como usted lo visualiza, cómo lo va a hacer. Repartir para 60 personas, repartir para 100 personas. Claro, eso también depende del tamaño del pastel que va a repartir. Por supuesto que sí tiene incidencia, ¿cierto? Entonces, esto es su lógica. Por ejemplo, vamos a suponer que este pastel es grande, es un pastel muy grande. Entonces, ¿qué es lo que usted primero hace? Usted coge y reparte porciones aquí en estas orillas, ¿sí? Una vez que repartió estas porciones en base a su razonamiento, una vez que hizo estas reparticiones, coge y con lo que queda hace otro trazado y empieza a sacar porciones, pero obviamente con un razonamiento lógico, matemático, que no consiste en sacar calculadora ni cinta métrica, ¿cierto? Y después de esto, lo que ha quedado adentro, pues ya pues hace estas porciones, ¿sí? Entonces, vea usted cómo algo tan sencillo que consiste en repartir un pastel implica un razonamiento lógico matemático. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos criterios de matemáticas en la vida cotidiana. Pues yo espero que esto les sirva de utilidad, quizás no en sus actividades académicas, quizás no en las actividades escolares, pero en la vida cotidiana sí, porque en algún momento de nuestra vida tocará o nos ha tocado hacer repartición, y no solo de un pastel. Por ejemplo, si tenemos que repartir una cola de 3 litros y hay tantas personas, tenemos que tener más o menos el razonamiento para saber cuántos vasitos podemos ir entregando. Tenemos que repartir la comida y tenemos un arroz, una bandeja de arroz, y esa bandeja de arroz hay que repartirla para tantas personas. Tenemos que determinar cuál es la porción que va a recibir todas las personas para que todos puedan servirse eso. Entonces, mire, matemáticas en la vida diaria se cuidan bastante.